Muy buenas tardes, iglesia. Dios los bendiga. Al llegar a la iglesia me encuentro con dos hermanos y uno de ellos me pregunta sobre el tema porque lo había visto en el boletín y le dije que sí, que es sobre, el tema es sobre la palabra de Dios, que está basado en 2 Timoteo 4, del 1 al 5. El hermano me preguntó respecto a la palabra y yo le dije que la predicación no que manda a Dios o que demanda a Dios no es acerca de la Biblia o sobre la Biblia, sino que prediques la palabra. Mi segundo hermano, que lo saludé, me dijo que si estaba nervioso. Yo le dije, años atrás mis nervios me mataban, pero era porque no tenía vergüenza de hablar cosas que no sabía. Hoy el temor lo tengo, no le miento, pero mi temor es porque entiendo que tengo que ser fiel al texto y fiel a la palabra del Señor, que es lo que demanda Él. Estoy convencido que lo que la Biblia enseña, no solamente por lo que he llegado a experimentar, sino además por lo que he visto reflejado en muchas vidas, desde mi propia familia, amistades y hermanos de esta iglesia. Cuán importante es para nuestras vidas la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. El gran mensajero y del evangelio y pastor reformado del siglo XIX, Charles Spurgeon, en uno de sus sermones dijo lo siguiente: una gran cantidad de hombres sabios están defendiendo el evangelio con sus escritos. Sin duda, es algo muy apropiado y correcto. Pero observo que, si hay muchos libros de ese tipo, es porque el evangelio mismo casi no se predica. Recuerdo que en mis primeros años de ser cristiano, una vez mientras conversaba o trataba de evangelizar a una novicia es una persona, en este caso una mujer, que ha cogido los hábitos para ser monja. Con esta mujer religiosa me pasé casi 2 horas hablándole de Éxodo 20, de Deuteronomio 5, acerca de los santos, acerca de las imágenes, acerca del Papa, que se hace llamar vicario de Cristo, etcétera, etcétera. Lógicamente sin dejar de mencionar a María. Y aunque hablé casi 2 horas con ella y tratamos asuntos relacionados a la Escritura, ¿saben cuál fue mi error? ¿Identificaron en qué me equivoqué? Erré y me equivoqué que durante esas 2 horas que tuve con esa mujer, nunca le compartí la palabra de Dios. Nunca le presenté el evangelio que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo y por el cual Él murió. No le di el mensaje del evangelio a una mujer que lógicamente lo necesitaba. Seguí durante años defendiendo el evangelio. Lo seguía haciendo con gente incrédula, con ateos, agnósticos, con gente religiosa defendiendo diferentes religiones, mormones, testigos de Jehová, adventistas, católicos en su gran mayoría. Y hasta con los propios cristianos. Esto me tomaba a veces largo tiempo, pero por supuesto era un tiempo perdido, ya que mi idea era defender el evangelio con charlas y largas discusiones, pero que jamás era enseñado o predicado el evangelio. Era un defensor del evangelio sin conocimiento y muchas veces salía a la luz mi orgullo y jactancia de pensar que lo sabía todo. Aunque me daba cuenta de mi falta de conocimiento, mi ego me hacía sentir como que era un conocedor de todo el evangelio.
es responsabilidad de nosotros respondernos preguntas como las siguientes. ¿Es la Escritura digna de ser predicada? ¿Es la Escritura digna de ser escuchada? ¿Es la Escritura digna de ser entendida? ¿Es la Escritura digna de ser obedecida? Solo para poder darte una breve respuesta a esto, déjame decirte que tú y yo somos el resultado de la palabra de Dios. Tú y yo hemos experimentado la obra de la palabra de Dios, tanto la regeneración, la justificación, la santificación, la gracia y la fe por la cual nosotros estamos aquí, la fe salvífica, es fruto creado únicamente por la palabra de Dios. El día miércoles vivimos una linda noche con los testimonios de 2 hermanos que se bautizaron. Y conversando con Sixto después del bautismo, analizamos que cada uno es diferente contexto, cada uno tiene su propio mundo, pero que la obra que ha hecho la palabra de Dios para rescatarlos a ellos sigue siendo la misma por la cual estamos aquí nosotros y por la cual ellos se bautizaron, porque pusieron su fe en Cristo y creyeron a la palabra. Hagamos un breve recorrido por las Escrituras, únicamente como para tener referencia general de lo que la misma Biblia nos dice acerca de lo que significa, produce y hace la palabra de Dios. Desde el principio de las Escrituras, en el libro de Génesis, desde el capítulo 1, nos enseña el origen de todo, además de que nos enseña también con qué poder se creó todo. Todo fue creado de la nada, pero el poder es de Dios y está en su palabra. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el 1:6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. El 1:9 dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. 1:14, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. 1:20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Como hemos podido observar en estos textos a lo largo del capítulo 1, nos muestra con claridad el poder creativo que tiene la palabra de Dios. Más adelante, en el capítulo 3, vamos a encontrar cómo Dios tiene conversaciones directas con la cúspide de su creación, Adán y Eva, específicamente luego después que cayeron en pecado. Esto es algo que tenía bien en claro la comunión hebrea, nuestros primeros padres y los que sucedieron a ellos. Ellos comprendieron bien que la palabra creadora de Dios es la misma palabra por la que se llevó a cabo los asuntos de la historia humana y de las naciones. Al igual que la palabra creó el universo, creó también la comunidad de Israel. En Deuteronomio 4, versículo 10, Dios dice, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Nehemías, capítulo 8, versículo 8
y 9, dice lo siguiente: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es para Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. En el contexto de Esdras, escribe porque el pueblo había salido del cautiverio babilónico, y esto era el resultado de su desobediencia a la palabra de Dios. Solo el arrepentimiento genuino ante Dios podía producir cambio real en la comunidad y mostrar un verdadero avivamiento. Este avivamiento fue producido por la palabra de Dios. Observemos cómo la predicación de la palabra trajo arrepentimiento y un gran avivamiento a todo el pueblo de Israel. Salmo 138:1 dice así: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el salmista? Lo siguiente: que Dios ha exaltado su palabra al nivel de su nombre. La palabra de Dios está al mismo nivel del nombre de Él. Cuando exaltamos su palabra, estamos exaltando a Dios. La genuina o verdadera adoración solo se produce cuando exaltamos su palabra. Es por eso que cuando cantamos, exaltamos la palabra de Dios. Cuando cantamos, no estamos cantando letra muerta, estamos cantando la Biblia. Estamos cantando contenido teológico. Estamos cantando enseñanza doctrinal. Estamos cantando lo que la Biblia enseña. Hemos notado con claridad lo que la Escritura afirma de ella misma, y con esto en mente avancemos con el mensaje. Por tal razón, mis hermanos, observemos tres principios claros que nos enseña la misma Escritura cuando anunciamos el Evangelio, y esto lo encontramos en 2 Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. La seriedad al momento de predicar la palabra, el contenido de la predicación y una razón necesaria para predicar la palabra. Ahora sí, leamos nuestro texto. 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando llega Pablo a escribir estas últimas palabras, el flujo que viene siguiendo desde el capítulo 1 y también desde la primera carta a Timoteo es sobre la falsa doctrina, sobre la predicación de la palabra, sobre los malos maestros.
Viene y escribe este último capítulo, que es junto a 1 Timoteo y Tito, consideradas cartas pastorales. Este nombre se les dio en el siglo XVIII. Pablo subrayó el papel especial de Timoteo para frustrar, o escribe Pablo esto, para frustrar el avance de la herejía en Éfeso. Preso en Roma el apóstol, a causa de la persecución que sufrieron los cristianos en esos tiempos por el emperador Nerón. Además, encontramos en este capítulo las últimas palabras escritas por Pablo, lógicamente bajo la inspiración del Espíritu Santo. Según la tradición de la iglesia, el apóstol escribe esta carta semana antes de su ejecución. Pablo fue decapitado, como es de conocimiento de algunos de nosotros. Pablo fue decapitado, de esa forma murió en Vía Ostia, en las afueras de la ciudad de Roma. De esta forma terminaría el ministerio apostólico de quien había trabajado aproximadamente 30 años predicando el evangelio en la extensión del mismo y sin interrupciones. Los padecimientos y aflicciones que rodearon el ministerio de Pablo sirvieron de ejemplo no solo para Timoteo, también para siguientes generaciones de creyentes, como un estímulo al compromiso en la carrera de la fe. La seriedad al momento de predicar. Verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La exposición de su idea y del plan que estaba ya en la mente del apóstol, Pablo da este encargo final y solemne en la víspera de su muerte. Dirige la atención a Timoteo hacia Dios el Padre y hacia Cristo Jesús, en cuya presencia se da y se recibe el encargo. Pone a Timoteo bajo juramento de cumplirlo. Pablo establece su encargo a Timoteo basado en 4 realidades que la encontramos en este primer versículo. Estas 4 realidades son: la primera, delante de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Pablo hace su encargo a Timoteo ante la majestuosa presencia del Padre, pero recordándole también el papel de Cristo, no solo como Señor y Salvador, sino también, como dice el texto, quien juzgará a los vivos y a los muertos. No solo como Señor, como acabamos de decir, sino como un juez que viene ya no a salvar, sino a juzgar. Pablo preparó a Timoteo para asumir los deberes de su cargo ministerial. 2 realidades más encontramos en este texto, en este primer versículo. Que presionan a Timoteo a comprometerse activamente en el ministerio. Estas 2 fueron el regreso de Cristo y el reino eterno, que se establecería en este momento en su segunda aparición, ya no como Salvador, sino como juez de toda la humanidad. La frase vivos y muertos era usada frecuentemente desde el inicio de la iglesia por los cristianos para describir el juicio futuro. La comunidad de creyentes entendía bien esta enseñanza. En Hechos 10:42 vemos un ejemplo de aquello. Hechos 10:42 dice: y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. El apóstol Pedro, en su primera carta,
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Jesucristo viene a juzgar. Los términos se refieren a aquellos que están físicamente vivos o muertos. La declaración enfatizaba que nadie escaparía del juicio divino. Los muertos resucitarían para el juicio y los vivos también se enfrentarían al tribunal divino. Pablo apela a Timoteo a que se identifique con esta realidad de que aún el apóstol y él serán también juzgados, pero también que se gocen en la espera del regreso de Cristo. Los anteriores conceptos se esclarecerán en lo que sigue. El contenido de la predicación lo encontramos en el verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El sentimiento que tenía al saber de su despedida, Pablo, el apóstol de Cristo, acompañado de su gran intensidad en la proclamación del Evangelio, pone de manifiesto la solemnidad del texto. Es evidente que el uso de 9 imperativos que encontramos en esta sesión, desde el versículo 1 de 2 Timoteo 4 al versículo 5, 9 imperativos, 5 de ellos aparecen con altísima precisión en el versículo 2 y los otros 4 en el versículo 5, que es un imperativo, es un mandato, es una ordenanza. El primer mandamiento o el primer imperativo que aparece es predica la palabra. Es la base de los demás. Es la base, de ahí parte. Los otros mandamientos se hacen extensivos a causa de este. Predica la palabra. El verbo expresa la idea de actuar como un heraldo. En aquellos tiempos un heraldo era el portavoz. Pablo se encontraba esperando la sentencia por parte de Nerón, la misma que lo llevaría a muerte. Hace a Timoteo su último encargo, predica la palabra. Es un mandato de Dios para la iglesia de todos los tiempos que involucra responsablemente a los pastores o líderes de la iglesia, pero en un sentido más amplio. Este mandato involucra a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, a todo aquel nacido de nuevo, a todo aquel regenerado, a que predique la palabra o el evangelio. Ya que el evangelio es una tarea de todo nacido de nuevo, el que se puede exponer no solo desde el púlpito, sino también en diferentes lados, desde nuestras casas, nuestros hogares, yendo por el camino, a compañeros, a vecinos, a familiares. En el tiempo de Nerón, en el Nuevo Testamento, el heraldo era alguien que transitaba por las calles de la ciudad o en las plazas anunciando la presencia del emperador, el cual iba a venir o un aviso de él, una orden o algún decreto publicado por la autoridad, con el fin de promulgar una disposición. El heraldo no poseía mensaje propio. No podía agregar nada al mensaje entregado y tampoco podía quitar. El heraldo era considerado un delito si hacía tal cosa. Era un delito contra el emperador. No solo se jugaba su oficio, sino que ponía en riesgo su propia libertad. El heraldo no tenía en sí mensaje propio, solo podía anunciar las palabras del emperador. Una ilustración perfecta de nuestra responsabilidad al predicar la palabra de Dios, ya sea como lo hacen los pastores, los líderes detrás de un púlpito,
o nosotros al proclamar el Evangelio de Cristo. Un ejemplo de la palabra que tiene Timoteo debía declarar, encontramos en 1 Timoteo 1:15. ¿Cuál era la palabra? 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de plena aceptación. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de quienes yo soy el primero. En su ministerio terrenal, también Cristo nos enseñó y le enseñó a sus discípulos que aprendieron con el ejemplo. Lucas nos da o nos afirma esto. En Lucas 5:1 dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mismo Lucas 3 capítulos más adelante, en el 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Juan aporta esta idea también, el evangelio de Juan, en su conocida oración sacerdotal que Cristo hace al Padre en favor de sus discípulos y a favor de todo aquel que iba a creer por la palabra o por la predicación de ellos. Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Verso 14 del mismo capítulo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nótese que lo único que puede llamarse predicación está relacionada de manera absoluta, está ligada, está unida con la palabra de Dios. No se trata de charlas, ni de reflexiones, ni de vanas palabrerías. Se trata de predicar la palabra de Dios en la iglesia o la evangelización personal. Recordemos, ya que muchos, por no decir todos, practicamos un mismo método de evangelismo. Antes de venir o llegar a conocer Berea, la iglesia, la predicación expositiva o, en otras palabras, el verdadero evangelio, practiqué y creo que el 99% o el 90%, no sé qué porcentaje, pero yo creo que casi llegamos al 100%, practicamos el mismo método de evangelismo. ¿Se acuerdan cuál era? Se los voy a recordar. Encontrábamos a una persona y le preguntábamos: ¿quieres librarte o salvarte del infierno? La persona nos respondía: sí. ¿Y qué debo hacer?, nos preguntaban. Nosotros le decíamos: cree en Jesús. Cristo te ama. ¿Lo sabías? Él es un caballero. Él está llamando, tocando la puerta de tu corazón. Tú decides si le abres o no tu corazón. Así, solo eso, responden. Sí, solo eso. Y le dábamos un texto muy conocido, en Juan 3:16. Porque de tal manera, y sabemos lo que continúa el texto. ¿Y cómo hago? Quiero ser salvo. Haz esta oración, repite conmigo, y una vez que oró,
ya estaba salvo esa persona, eres un hijo de Dios y eres acepto o aceptado en el cielo por Dios. Aunque estoy mencionando o he mencionado cosas y nombres que tienen que ver con la Biblia, lo que hacíamos o lo que hacía era antibíblico. No era predicación. No estaba siendo expuesto el evangelio. Era palabrería y no palabra de Dios. Por la palabra, Pablo se refiere sin duda a toda la palabra de Dios escrita, su verdad completa, revelada, que el apóstol también la llama el consejo de Dios en Hechos 20:27. Y a la que ya se había referido como las Sagradas Escrituras y la Escritura, un capítulo antes, en el 3 de 2 Timoteo, específicamente en los versos 15 al 16. Hay otro imperativo que le dice que instes, la necesidad de estar preparado en todo tiempo para llevar a cabo la proclamación del Evangelio. Pablo advierte a Timoteo que persiste en predicar y enseñar. Para ello hay que aprovechar cada oportunidad que se nos presenta o que Dios nos las brinda. Sus tres siguientes imperativos pueden referirse respectivamente al intelecto. Timoteo debía corregir el pecado mediante el uso de un argumento razonado. A la conciencia, él debía reprender a una conciencia extraviada siempre que fuera necesario. Y la voluntad. Debía dar esperanza a los pusilánimes, dándole un tierno estímulo frente a una oposición desalentadora. Todo esto parece confirmar la razón por la que necesitaba ser predicada la palabra. Versos 3 y 4. Dice la Escritura: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pablo previó tiempos futuros que serían aún menos favorables espiritualmente que en los tiempos de él. Pero el germen de la resistencia obstinada a la verdad estaba presente también en los mismos días del apóstol. Según de Timoteo 3, versículo 6, dice lo siguiente: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Marvin Vincent, un reconocido erudito bíblico, escribió de una forma acertada lo siguiente: si el pueblo desea un becerro para adorar, se puede encontrar rápidamente en alguien en el ministerio que lo fabrique. Acordémonos que las palabras que está hablando el apóstol le está hablando a la iglesia. Y es dentro de la iglesia mismo que iban a apartarse, iban a apostatar, iban a salir a buscar mensajes que a sus oídos los llenen con lo que ellos querían escuchar. Ellos le dieron la espalda y abandonaron la palabra de Dios, porque lógicamente era duro para ellos, y buscaban otras cosas. Buscaban no la verdad, sino vivir engañados. Pablo describe tres características que se desarrollarían como evidencia a la oposición de la palabra de una manera abierta y frontal
en contra de la predicación. La referencia señala a un tiempo futuro. Lo que Pablo le dice es que la realidad que se avecina son dificultades en la iglesia, las cuales debe prestar atención y que Timoteo debería estar preparado. Los oyentes ya no soportarán la sana doctrina, no querrán escuchar la sana enseñanza, encontrarán que el contenido y las demandas del evangelio son desagradables para ellos, va a resultar desagradables para ellos. Acumular maestros conforme a sus propias concupiscencias, malos deseos, llenarían los púlpitos de sus iglesias con predicadores que le dirían solo lo que deseen escuchar. Esto es lo que hoy por hoy encontramos en la gran mayoría de las iglesias. Iglesias con que llenas, no llenas, pero encontramos a maestros o a falsos maestros, predicadores de un evangelio no bíblico. Vemos por la televisión y nuestra ciudad, nuestras iglesias están abarrotados de ese tipo de personas. Personas que venden el evangelio, maestros que engañan a las conciencias de los oyentes, que solo les interesa el dinero y les interesa ser reconocidos, pero no les interesa que esa persona que escucha sea salva o venga a los pies de Cristo. Sencillamente, ¿por qué? Porque el evangelio que ellos predican no es bíblico. No es bíblico. Lo hacían porque solamente querían satisfacer el picor de sus oídos. Estos hombres juegan con las mentes de la audiencia, pero dejan el intelecto desinformado, la conciencia sin cuestionar y la voluntad puesta en una dirección alejada de Dios. Ellos buscan sentir esos cambios al poner su atención de manera voluntaria a los mitos y fábulas, como lo dice el verso 4. Se distraen con mentiras, apartándose de la verdad de Dios que se encuentra en su palabra. El apóstol ya hizo consciente a Timoteo de aquellos que se desviarían de la verdad. Ahora el líder ya no está. El joven Timoteo coge la posta para ejercer su ministerio en ausencia de Pablo y en presencia de personas que cada vez se alejan de la verdad y deambulan en el mito. Verso 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo ejerció el ministerio de la palabra, lo cumplió a cabalidad. Pudo palpar que la palabra realiza la obra de Dios por el Espíritu de Dios. Pablo en esta carta le escribe a Timoteo para que tenga siempre presente el patrón de la sana doctrina, el buen depósito, la palabra de verdad, así como los sacros escritos. Según de Timoteo, capítulo 1, versos 13, dice lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Según de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Según de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En conclusión, el encargo de Pablo a Timoteo es simple en el sentido que es directo. No es difícil de entender. Timoteo lo entendió rápido y creo que tanto usted como yo también lo podemos hacer, ya que la misma palabra que obró en Pablo y Timoteo obró en nosotros.
La Biblia enseña que por la palabra somos santificados y que a Dios le agradó salvarnos por la locura de la predicación de la palabra. En obediencia a Dios debemos proclamar su verdad, predicando su palabra. Despidámonos en oración, hermano. Amado Padre, gracias por la oportunidad. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí hablando de tu palabra, predicando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, a obedecerla y aplicarla a cada una de nuestras vidas. Que esta verdad sea nuestra razón de ser y existir. Gracias, Dios, por lo que recibimos en esta mañana el mensaje. Y creo que concuerda con lo que hoy en la tarde se expuso. Bríndanos, Señor, la oportunidad de seguirte alabando y adorando. Ayúdanos, Padre, a seguir como iglesia exaltando tu palabra, predicándola, Señor. Porque solo tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado, de ser adorado. Nosotros simplemente transmitimos un mensaje que no es nuestro, un mensaje que no es de nosotros. Simplemente, Señor, somos transmisores de un mensaje que es tuyo, por lo cual, Señor, debemos tener reverencia en hacerlo, porque es tu palabra y es un mensaje santo. Gracias, Señor. Bendícenos, Padre, a cada familia. Bendice a los líderes de esta iglesia. Bendice a cada hermano de esta iglesia, Señor. Ayúdanos a regresar a nuestros hogares con la misma bendición con la que nos trajiste, Padre. Gracias, Dios, porque eres Dios y nosotros reconocemos eso por tu palabra, Señor. Somos pecadores y nos dirigimos hacia un Dios santo. Señor eterno, gracias por este momento y gracias por el momento de comunión que podemos tener el día de hoy con nuestros hermanos. Bendice ese momento, Padre, y que todo sea para glorificar tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús.